Pasé 22 años en las sombras del sistema, rastreando células, descifrando códigos, infiltrando redes que jamás deberían haber existido. Mi nombre no aparece en ningún archivo público, y eso es exactamente como debe ser. Fui jefe de inteligencia en operaciones encubiertas contra el crimen organizado en Jalisco, y durante todo ese tiempo, creí que estaba persiguiendo al verdadero enemigo. Creí que Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, era la cabeza del monstruo. Tardé años en comprender que solo era el rostro visible, la máscara perfecta que todos miraban mientras el verdadero cerebro operaba desde un lugar que nadie se atrevía a investigar. Lo que descubrí me costó mi carrera, mi matrimonio y casi mi vida. Hoy rompo el silencio porque la verdad no puede seguir enterrada bajo capas de mentiras institucionales y conveniencias políticas. Todo comenzó en 2017, cuando interceptamos comunicaciones del CJNG que no encajaban con el perfil psicológico del Mencho. Las órdenes eran demasiado sofisticadas, utilizaban terminología financiera avanzada y estrategias de expansión que requerían conocimiento profundo de mercados internacionales y geopolítica. El Mencho era un hombre de acción, un sicario que había escalado por violencia y lealtad, no por astucia corporativa. Sin embargo, las decisiones del cartel mostraban una inteligencia estratégica que iba más allá de controlar plazas y eliminar rivales. Estaban construyendo un imperio multinacional con ramificaciones en 1900, Europa, Asia y Oceanía, utilizando métodos que solo alguien con formación académica superior y conexiones de alto nivel podría implementar. Mis superiores ignoraron mis informes. Decían que estaba sobreanalizando, que el Mencho había evolucionado, que tenía asesores. Pero yo sabía que algo no cuadraba. Comencé a investigar por mi cuenta, fuera del protocolo oficial, utilizando contactos que había cultivado durante años en los bajos fondos. Descubrí que existía una figura fantasma en la estructura del CJNG, alguien a quien llamaban solamente el licenciado o el arquitecto. Nadie lo había visto en persona, ni siquiera los lugartenientes más cercanos al Mencho. Las instrucciones llegaban a través de intermediarios de confianza absoluta, y las decisiones se ejecutaban sin cuestionamientos. Este individuo tenía un poder invisible pero absoluto sobre las operaciones estratégicas del cartel. Controlaba las rutas de distribución hacia Estados Unidos y Europa, manejaba las inversiones del dinero lavado en negocios legítimos y establecía alianzas con otros carteles y grupos criminales internacionales. El Mencho era el ejecutor, el símbolo de terror que mantenía el control territorial. El licenciado era el cerebro. Rastreé movimientos financieros durante meses, siguiendo el flujo del dinero desde las calles de Guadalajara hasta cuentas en paraísos fiscales. Descubrí una red de empresas fantasma conectadas entre sí mediante accionistas ocultos y estructuras corporativas diseñadas para ser imposibles de rastrear. Detrás de esas capas de anonimato empresarial, encontré algo que me heló la sangre. Varias de esas compañías tenían vínculos directos con funcionarios públicos de alto nivel, empresarios respetables y hasta políticos en activo. El licenciado no era un criminal común, era alguien con poder legítimo, alguien que se movía libremente en círculos de élite mientras dirigía uno de los carteles más violentos de México. Comprendí entonces por qué mis informes habían sido ignorados. No era incompetencia de mis superiores. Era protección deliberada. Alguien desde arriba estaba bloqueando cualquier investigación que pudiera acercarse demasiado a la verdad. Intenté llevar la evidencia a instancias federales de mayor jerarquía, pero cada puerta que tocaba se cerraba antes de que pudiera hablar. Me encontré con muros burocráticos imposibles de atravesar, con aplazamientos interminables y con amenazas veladas sobre mi futuro profesional. Uno de mis colegas más cercanos, un hombre en quien confiaba plenamente, me advirtió durante una conversación privada que dejara el tema. Me dijo que había fuerzas que yo no comprendía, que estaba jugando con algo mucho más grande que el CJNG, que había intereses políticos y económicos involucrados que no permitirían que la verdad saliera a la luz. Le mostré parte de la evidencia que había recopilado, esperando que me ayudara.
A la semana siguiente apareció muerto en su auto, con un disparo en la cabeza. Lo catalogaron como suicidio. Yo sabía que era una ejecución. Esa muerte me quebró. Entendí que no estaba luchando solo contra un cartel, sino contra un sistema corrupto que protegía al verdadero poder detrás del CJNG. Guardé copias de toda mi investigación en lugares seguros y comencé a planear mi salida de la institución. Sabía que si seguía presionando, terminaría como mi colega. Presenté mi renuncia alegando razones personales, y durante meses viví en un estado de paranoia constante. Cambiaba de rutinas diariamente, evitaba lugares públicos, revisaba mi auto cada mañana buscando explosivos o rastreadores. Mi esposa no soportó la tensión. Me dejó llevándose a nuestros hijos, diciendo que me había convertido en un hombre al que ya no reconocía. Tenía razón. El conocimiento de la verdad me había transformado en alguien obsesionado, consumido por el peso de saber algo que no podía compartir sin poner en riesgo mi vida y la de mi familia. Pasaron 2 años en los que intenté reconstruir mi vida. Conseguí un trabajo en seguridad privada y traté de olvidar todo lo que había descubierto. Pero la verdad nunca te abandona. Seguía las noticias sobre el CJNG y veía cómo el cartel continuaba expandiéndose con una eficiencia que confirmaba mis teorías. Cada operación exitosa, cada alianza internacional, cada movimiento estratégico mostraba la mano del licenciado. El Mencho daba las conferencias de prensa violentas, colgaba cuerpos en puentes, ejecutaba rivales públicamente. Pero las decisiones realmente importantes, las que determinaban el futuro del cartel, venían de otro lugar. En 2019 intercepté casualmente una conversación en un restaurante. 2 empresarios hablaban en voz baja sobre inversiones en bienes raíces en la costa de Jalisco. Uno mencionó que tenía protección del licenciado y que sus negocios estaban garantizados. El otro asintió como si fuera lo más natural del mundo. Comprendí entonces que el licenciado no era solo el cerebro del CJNG, sino también un facilitador para toda la clase empresarial corrupta de la región. Ofrecía protección, blanqueaba dinero, abría puertas en el gobierno y aseguraba que los negocios legítimos de quienes cooperaban con él prosperaran sin obstáculos. Era un modelo perfecto de simbiosis entre el crimen organizado y el poder económico legal. El sistema funcionaba porque todos los involucrados tenían algo que perder si se exponía la verdad. Los empresarios obtenían ganancias extraordinarias. Los políticos recibían financiamiento para sus campañas. Y el CJNG conseguía la infraestructura necesaria para operar como una corporación multinacional del narcotráfico. El Mencho era el martillo que mantenía el orden mediante el terror. El licenciado era el arquitecto que diseñaba el futuro del imperio criminal más sofisticado de México. Decidí que tenía que identificar al licenciado, ponerle rostro a esa sombra que controlaba todo desde la oscuridad. Retomé mi investigación de manera clandestina, usando contactos en el AMPA que aún me debían favores. Uno de ellos, un ex sicario del CKNG que había logrado retirarse vivo, me confirmó que el licenciado existía y que incluso los líderes más cercanos al Mencho le tenían un respeto casi reverencial. Me dijo que era alguien intocable, alguien que podía hacer desaparecer a cualquiera con una simple llamada telefónica, sin necesidad de sicarios ni violencia. Su poder era institucional. Su alcance llegaba hasta los niveles más altos del gobierno, estatal y federal. El ex sicario me advirtió que buscar al licenciado era firmar mi sentencia de muerte, pero me dio un nombre, apenas un susurro antes de colgar. Me dijo que buscara entre los que nunca habían sido tocados por la justicia. Seguí esa pista durante meses. Revisé expedientes de políticos, empresarios y funcionarios públicos que habían prosperado inexplicablemente en los últimos años, especialmente aquellos con vínculos en Jalisco y estados vecinos. Encontré un patrón. Había un individuo cuyo ascenso político y económico había sido meteórico desde 2010, justo cuando el CJNG comenzaba su expansión agresiva. Tenía negocios en construcción, agroindustria, telecomunicaciones y servicios financieros. Había ocupado cargos públicos importantes y mantenía relaciones cercanas con gobernadores, senadores y empresarios de primer nivel. Nunca había sido investigado,
Nunca había enfrentado acusaciones. Su nombre estaba limpio en todos los registros oficiales. Demasiado limpio, demasiado perfecto. Comprendí que estaba frente al verdadero rostro del licenciado, pero no tenía pruebas concretas que lo conectaran directamente con el CJNG. Solo tenía patrones, coincidencias y mi instinto desarrollado durante décadas de investigación criminal. Necesitaba evidencia sólida. Contraté a un hacker de confianza para intentar acceder a las comunicaciones privadas de este individuo, pero antes de que pudiera obtener algo concreto, el hacker desapareció. Su familia reportó su desaparición, pero las autoridades nunca lo encontraron. Supe entonces que me habían detectado, que alguien estaba vigilando mis movimientos. Tomé la decisión más difícil de mi vida: abandonar México. Reuní toda la evidencia que había recopilado, la digitalicé y la guardé en múltiples ubicaciones seguras en la nube, con instrucciones de que se hiciera pública si algo me sucedía. Vendí todo lo que tenía, me despedí de mi familia sin decirles a dónde iba, y crucé la frontera con documentos falsos. Pasé 6 meses moviéndome entre diferentes ciudades de Estados Unidos, siempre alerta, siempre mirando por encima del hombro. El miedo se convirtió en mi compañero constante, una sensación que nunca me abandonaba. Estando en el exilio, vi en las noticias que habían arrestado al Mencho en una operación coordinada entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Los medios lo celebraron como un gran triunfo contra el narcotráfico. Los políticos se felicitaron mutuamente. El presidente dio un discurso sobre el compromiso de su gobierno con la seguridad. Yo sabía que era teatro. El Mencho era prescindible. El verdadero cerebro del CJNG seguía intocable, operando desde las sombras, probablemente ya preparando a su siguiente sicario de alto perfil para tomar el lugar del Mencho. El cartel no se debilitó después de su captura. Al contrario, se volvió más discreto pero igual de efectivo. Las rutas de narcotráfico siguieron funcionando. El dinero siguió fluyendo. Las alianzas internacionales se mantuvieron intactas. Nada cambió realmente porque el licenciado seguía al mando. Durante los siguientes años intenté llevar mi historia a periodistas de investigación, pero la mayoría me descartó como un paranoico o como alguien buscando protagonismo. Un par de periodistas se interesaron en mi testimonio, pero cuando les mostré el nivel de personas involucradas, se retractaron. Uno de ellos me dijo honestamente que publicar esa información sería firmar su sentencia de muerte y la de su familia. Comprendí su posición. No puedes culpar a alguien por elegir la vida sobre la verdad. Yo mismo había elegido el exilio sobre la muerte. Pero el peso de guardar este secreto se volvió insoportable. Ver cómo los medios seguían presentando al CJNG como una organización comandada por sicarios violentos, ignorando completamente la estructura de poder real detrás del cartel, me enfurecía. La narrativa oficial era una mentira conveniente que protegía a los verdaderos responsables. Decidí que compartiría mi historia de esta manera, a través de un testimonio directo que pudiera llegar a personas dispuestas a escuchar la verdad. No tengo pruebas que puedan sostenerse en un tribunal, porque el sistema judicial está diseñado para proteger a quienes tienen el poder. Pero tengo mi experiencia, mi conocimiento acumulado durante décadas de investigación, y la certeza absoluta de que el Mencho nunca fue el verdadero cerebro del CJNG. Fue un hombre violento y despiadado, sí, pero también fue una pieza en un tablero de ajedrez mucho más grande, controlado por alguien que entiende que el poder real no se ejerce con armas, sino con dinero, influencias y la capacidad de permanecer invisible. El licenciado sigue ahí, probablemente leyendo estas palabras, sabiendo que no puedo tocarlo, probablemente sonriendo. He vivido los últimos años con la frustración de saber la verdad y no poder hacer nada con ella. He visto cómo políticos que sé que están conectados con el CJNG dan discursos sobre combate al narcotráfico. He visto cómo empresarios que blanquean dinero del cartel son premiados como ejemplos del éxito empresarial mexicano. He visto cómo el sistema protege a sus propios, sin importar cuánta sangre haya en sus manos. El CJNG no es solo un cartel de narcotraficantes. Es una estructura de poder que penetra todos los niveles de la sociedad mexicana,
protegida por un manto de respetabilidad corporativa y política, que hace imposible atacarlo sin desestabilizar el sistema completo. Esa es la verdad que nadie quiere enfrentar. Derrotar al CJNG significaría exponer y desmantelar toda la red de corrupción que lo sostiene. A veces me pregunto si hice bien en renunciar, en huir, en no seguir luchando desde dentro. Tal vez podría haber hecho más. Tal vez podría haber encontrado alguna manera de exponer al licenciado. Pero cuando veo las fotografías de mi colega muerto, cuando recuerdo las amenazas veladas, cuando pienso en mi familia que tuve que abandonar para mantenerlos a salvo, sé que tomé la única decisión posible. No soy un héroe. Soy un hombre que vio demasiado y no tuvo el poder suficiente para hacer algo al respecto. La verdad es que el sistema es más fuerte que cualquier individuo. El CJNG existe porque México permite que exista, porque hay demasiados intereses involucrados, demasiada gente poderosa que se beneficia de su operación. El Mencho está en prisión, pero el CJNG sigue operando con la misma eficiencia de siempre. Eso debería decirte todo lo que necesitas saber. Cuando un cartel sobrevive intacto a la captura de su supuesto líder máximo, significa que ese líder nunca fue realmente quien estaba al mando. El verdadero cerebro sigue en su oficina con vista al Pacífico, firmando contratos legítimos por las mañanas y aprobando envíos de fentanilo por las tardes. Sigue asistiendo a eventos sociales de élite, estrechando manos con políticos y empresarios, donando a causas benéficas, construyendo su imagen pública mientras dirige un imperio de muerte y corrupción. Y lo peor es que probablemente seguirá ahí por décadas, intocable, invisible, protegido por el mismo sistema que debería perseguirlo. Comparto esta historia porque creo que la gente merece saber la verdad, aunque no pueda probarse en un tribunal. Merece saber que cuando escuchan hablar del CJNG, cuando ven videos de sicarios ejecutando gente, cuando leen sobre la violencia en Jalisco y estados vecinos, están viendo solo la superficie de algo mucho más profundo y oscuro. Están viendo el teatro de sangre que distrae de las verdaderas operaciones del cartel. El Mencho era el monstruo que todos temían, pero los verdaderos monstruos usan traje, hablan con elocuencia y nunca manchan sus manos directamente. Esos son los más peligrosos porque son invisibles. Son los que realmente controlan México desde las sombras, y nadie se atreve a señalarlos. No espero que esta confesión cambie nada. El sistema seguirá protegiendo a sus propios. Los medios seguirán repitiendo la narrativa oficial. Los políticos seguirán declarando victorias falsas contra el narcotráfico, mientras mantienen sus acuerdos secretos con los carteles. Y el licenciado seguirá siendo el fantasma que nadie menciona. El secreto que todos conocen, pero nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Pero al menos ahora está registrado. Al menos ahora alguien lo ha dicho. El Mencho no era el verdadero cerebro del CJNG, nunca lo fue. Y mientras el mundo celebraba su captura como una gran victoria, el verdadero enemigo seguía libre, planeando su próximo movimiento, riéndose de la ingenuidad de quienes creen que derrotar a un sicario violento es lo mismo que derrotar al cartel. Vivo cada día sabiendo que este testimonio podría costarme la vida, que alguien en algún momento decidirá que he hablado demasiado y enviará a alguien a silenciarme permanentemente. Pero ya no me importa. He vivido demasiados años con este peso, guardando un secreto que corroe el alma. Si mi muerte sirve para que aunque sea una persona más comprenda la verdadera naturaleza del CJNG y del sistema corrupto que lo protege, habrá valido la pena. La verdad es lo único que nos queda cuando todo lo demás ha sido corrompido. Y la verdad es esta. El Mencho era solo la máscara. El licenciado es el rostro real del mal, y sigue ahí, escondido a plena vista. Hace 3 meses recibí un mensaje anónimo en uno de los correos electrónicos que uso para contactos de emergencia. No había remitente identificable, solo una línea de texto que decía: sé lo que sabes, necesitamos hablar. Inmediatamente eliminé el mensaje y cambié todas mis contraseñas. Revisé mis dispositivos buscando malware, y consideré seriamente mudarme otra vez. Pero algo en ese mensaje era diferente. No era una amenaza, era una invitación.
Durante días luché con la decisión de responder o ignorarlo. Finalmente, mi curiosidad venció al miedo. Creé una cuenta nueva en una plataforma encriptada y envié una respuesta simple. ¿Quién eres? La respuesta llegó en menos de una hora. Alguien que también está en el exilio por saber demasiado. Ese fue el inicio de una correspondencia que cambiaría todo lo que creía saber. La persona del otro lado se identificó como Raúl, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda que había trabajado en la Unidad de Inteligencia Financiera, rastreando operaciones de lavado de dinero. Me contó que había detectado los mismos patrones que yo, las mismas empresas fantasma, los mismos flujos de capital inexplicables. Pero él había llegado más lejos que yo en identificar al licenciado. Tenía nombres, fechas, documentos que conectaban directamente a esta figura con el CJNG. Me dijo que había intentado presentar su investigación a sus superiores y que, al igual que a mí, lo habían silenciado. La diferencia era que Raúl había logrado robar copias de documentos clasificados antes de huir del país. Me envió muestras de lo que tenía: registros bancarios, transferencias internacionales, comunicaciones internas de instituciones financieras que mostraban complicidad deliberada en operaciones de lavado. Era evidencia real, tangible, del tipo que podría destruir carreras políticas y derribar imperios empresariales. Durante semanas intercambiamos información. Raúl me mostró cómo el licenciado había construido su imperio utilizando una red de testaferros que operaban empresas legítimas en sectores clave de la economía mexicana, constructoras que ganaban licitaciones públicas, infladas, agronegocios que exportaban productos legales pero también servían como fachada para el transporte de drogas, empresas de telecomunicaciones que proporcionaban infraestructura de comunicaciones encriptadas para el cartel. Todo estaba diseñado con una sofisticación que requería conocimiento experto en finanzas internacionales, derecho corporativo y corrupción institucional. El licenciado no era solo un criminal inteligente, era un arquitecto de sistemas, alguien que entendía exactamente cómo funcionaba el Estado mexicano y cómo explotarlo. Raúl me confesó que llevaba 4 años recopilando evidencia, esperando el momento correcto para hacer pública la información, pero tenía miedo. Había visto desaparecer a otros que intentaron exponer la verdad. Le propuse algo que nunca pensé que haría: coordinar una revelación simultánea de la información en múltiples plataformas internacionales, enviando los documentos a periodistas de investigación en Estados Unidos, Europa y América Latina al mismo tiempo. Si hacíamos suficiente ruido simultáneamente, sería más difícil silenciarnos a ambos. Raúl estuvo de acuerdo. Pasamos 2 meses preparando todo meticulosamente. Identificamos periodistas confiables que habían trabajado en investigaciones sobre narcotráfico y corrupción gubernamental. Preparamos paquetes de información, con documentos verificables, testimonios y análisis detallados que cualquier persona con conocimientos básicos pudiera entender. Establecimos fechas de publicación coordinadas y protocolos de seguridad para proteger a los periodistas que aceptaran trabajar con el material. Era ambicioso, probablemente ingenuo, pero sentíamos que era nuestra única oportunidad de hacer algo significativo con lo que sabíamos. Entonces, una semana antes de la fecha planeada para la revelación, Raúl dejó de responder mis mensajes. Intenté contactarlo por todos los canales que habíamos establecido. Nada. Esperé 3 días angustiado, revisando obsesivamente las noticias internacionales buscando alguna señal de lo que pudo haberle pasado. Finalmente encontré una nota breve en un periódico local de Arizona. Habían encontrado el cuerpo de un hombre identificado como turista mexicano en un motel de las afueras de Phoenix. Muerte aparente por sobredosis de opioides. Cuando vi la fotografía adjunta, reconocí a Raúl inmediatamente. No había ninguna sobredosis. Lo habían encontrado. A pesar de todas nuestras precauciones, de toda nuestra paranoia, de todos los protocolos de seguridad, alguien había rastreado a Raúl y lo había eliminado. El mensaje era claro: nadie está lo suficientemente lejos como para estar a salvo. Entré en pánico. Borré todas nuestras comunicaciones, destruí los dispositivos que había usado para contactarlo.
Cambié de ubicación inmediatamente. Durante semanas viví en un estado de terror absoluto, esperando que vinieran por mí. Pero nadie vino. Lentamente comprendí por qué. Raúl tenía los documentos reales, la evidencia verificable, que podía sostenerse ante tribunales internacionales. Yo solo tenía mi testimonio, mis teorías, mis conexiones circunstanciales. Era molesto, pero no era una amenaza existencial para el sistema. Podía hablar todo lo que quisiera, y nadie me creería sin pruebas tangibles. La muerte de Raúl no solo eliminó la evidencia más peligrosa contra el licenciado, sino que también me envió un mensaje. Puedes vivir, siempre y cuando no tengas manera de probar lo que dices. Esa realización fue peor que cualquier amenaza directa. Me habían evaluado y determinado que era inofensivo. La muerte de Raúl me quebró de una manera que ni siquiera la muerte de mi colega años atrás había logrado. Comencé a beber en exceso, a tener pesadillas constantes, a ver enemigos en cada esquina. Desarrollé un trastorno de ansiedad severo que me hacía tener ataques de pánico en lugares públicos. Busqué ayuda psicológica, pero no podía contarle al terapeuta la verdadera razón de mi trauma sin poner en riesgo tanto a él como a mí. Vivía atrapado en un infierno privado, rodeado de gente que seguía con sus vidas normales, completamente ajena a la guerra invisible que se libraba en las sombras. Veía las noticias sobre el CJNG y sentía una mezcla de rabia e impotencia. Cada vez que un político declaraba que el crimen organizado estaba siendo combatido efectivamente, quería gritar la verdad, pero sabía que mi voz era irrelevante. El sistema había ganado. El licenciado había ganado. Raúl estaba muerto, y su evidencia probablemente destruida o en manos de quienes nunca permitirían que viera la luz. Pasaron meses antes de que pudiera funcionar medianamente normal otra vez. Encontré un grupo de apoyo para personas con trastorno de estrés postraumático, mintiendo sobre el origen de mi trauma, diciendo que había sido víctima de violencia en México sin dar detalles. Eso me ayudó un poco. Aprendí técnicas para manejar la ansiedad, para vivir con el miedo constante sin que me paralizara completamente. Pero nunca volví a ser la persona que era antes. Hay una parte de mí que murió con Raúl, la parte que todavía creía que era posible luchar contra el sistema y ganar. Ahora sé que el poder real no puede ser derrotado con evidencias o testimonios. Es demasiado grande, demasiado arraigado, demasiado protegido. El licenciado no es solo una persona. Es un símbolo de cómo funciona realmente México, de la simbiosis perfecta entre poder político, económico y criminal que hace imposible distinguir dónde termina uno y comienza el otro. He pensado muchas veces en renunciar completamente, en simplemente olvidar todo y tratar de construir una vida normal lejos de todo esto, pero no puedo. El conocimiento de la verdad es una maldición de la que no puedes liberarte. Cada vez que veo noticias sobre detenciones de sicarios, sobre decomisos de droga, sobre operativos contra el CJNG, sé que es teatro. Sé que nada de eso toca la verdadera estructura de poder del cartel. El Mencho está en prisión. Probablemente será extraditado a Estados Unidos. Pasará el resto de su vida encerrado. Y el CJNG seguirá operando sin problemas porque el verdadero liderazgo nunca estuvo en riesgo. Los medios celebrarán cada pequeña victoria como si fuera significativa, y la gente creerá que se está ganando la guerra contra el narcotráfico. Pero la verdad es que no hay guerra. Hay un acuerdo tácito donde el Estado persigue a los elementos más violentos y visibles, mientras protege la infraestructura real que permite que el negocio continúe. Hace un mes volví a recibir un mensaje anónimo. Esta vez era diferente. Decía, Raúl tenía un respaldo. Yo lo tengo ahora. Si quieres terminar lo que empezaron, contáctame. Leí ese mensaje docenas de veces, tratando de decidir si era legítimo o una trampa. Podría ser alguien genuino que conoció a Raúl y tiene acceso a su evidencia. O podría ser alguien tratando de identificar a cualquier otro que supiera de la investigación de Raúl, para eliminarlo también. He pasado semanas debatiéndome sobre qué hacer. La parte racional de mí dice que ignore el mensaje, que bloquee ese contacto, que me mude otra vez y desaparezca completamente. Pero hay otra parte,
La parte que todavía recuerda por qué me convertí en investigador de inteligencia, que quiere responder, que quiere creer que todavía es posible hacer algo significativo, que quiere que la muerte de Raúl signifique algo más que otra victoria para el sistema corrupto. Todavía no he respondido, pero sé que, eventualmente lo haré, porque vivir con la verdad y no hacer nada con ella es peor que cualquier amenaza de muerte. Es un tipo de muerte en vida, donde te conviertes en cómplice silencioso del mal que conoces. Raúl murió intentando hacer lo correcto. Mi colega murió por acercarse demasiado a la verdad. ¿Cuántos otros han muerto en las sombras, tratando de exponer lo que yo sé que es cierto? Si respondo ese mensaje y me lleva a mi muerte, al menos habré muerto intentando algo. Al menos habré honrado la memoria de quienes fueron asesinados por saber demasiado. La pregunta que me atormenta cada noche no es si debo responder, sino si tengo el coraje de hacerlo. Si estoy dispuesto a arriesgar los últimos años de vida que me quedan por una posibilidad, por mínima que sea, de exponer al licenciado y todo lo que representa. El Mencho no era el verdadero cerebro del CJNG. Eso lo sé con certeza absoluta. Pero saber la verdad no es suficiente. La verdad sin evidencia es solo una teoría de conspiración que nadie tomará en serio. La verdad sin el coraje de defenderla públicamente es solo un secreto que muere contigo. He vivido en el exilio durante años. He perdido a mi familia, mi carrera, mi identidad, todo por saber esta verdad. La pregunta que enfrento ahora es si estoy dispuesto a perder también mi vida. Si ese mensaje anónimo es legítimo, si realmente existe un respaldo de la evidencia de Raúl, entonces tengo la oportunidad de hacer lo que él intentó hacer, de exponer no solo al licenciado, sino a todo el sistema de corrupción que lo protege y lo habilita. Sería peligroso, probablemente sería fatal, pero también podría ser lo único que dé significado a todos estos años de sufrimiento. He decidido que responderé el mensaje. No por valentía, sino porque ya no puedo vivir con el peso de la inacción. Si es una trampa y me lleva a mi muerte, al menos esta confesión quedará como testimonio de lo que intenté hacer. Si es legítimo, y logramos exponer al licenciado, aunque sea parcialmente, tal vez valga la pena todo lo que he perdido. Sé que las probabilidades están en mi contra. Sé que el sistema es más poderoso que cualquier individuo o grupo de individuos. Pero también sé que el silencio es complicidad, y ya he sido cómplice silencioso por demasiado tiempo. El Mencho era la máscara, el licenciado es el rostro real del mal, y es tiempo de que el mundo vea ese rostro, cueste lo que cueste. Esta podría ser mi última confesión, o el inicio de algo más grande. No lo sé. Pero ya tomé mi decisión. Respondí al mensaje usando todos los protocolos de seguridad que conocía. Conexión encriptada, VPN múltiple, dispositivo desechable que planeaba destruir inmediatamente después. Mi respuesta fue simple. Necesito prueba de que conociste a Raúl antes de continuar. La respuesta llegó 2 horas después con un nivel de detalle que me heló la sangre. Me enviaron información que solo Raúl y yo conocíamos. Fechas específicas de nuestras conversaciones, fragmentos de mensajes que habíamos intercambiado, hasta el nombre código que él usaba para referirse al licenciado en nuestras comunicaciones privadas. Quien estaba del otro lado definitivamente había tenido acceso a los archivos de Raúl. Me enviaron también una fotografía de un documento que reconocí inmediatamente. Era uno de los registros bancarios que Raúl me había mostrado meses atrás, pero esta versión tenía más páginas, más detalles, más conexiones. Era auténtico. Tenía las marcas de agua de la institución bancaria, los sellos oficiales, todo lo que confirmaría su legitimidad ante cualquier investigación seria. La persona se identificó como Elena, exauditora interna de una de las instituciones financieras más grandes de México. Me explicó que había trabajado directamente con Raúl durante los últimos 2 años de su vida, proporcionándole documentación clasificada sobre operaciones sospechosas que la institución había decidido ignorar deliberadamente. Cuando Raúl murió, Elena supo inmediatamente que no había sido accidente ni sobredosis. Ella misma estaba siendo vigilada y tuvo que actuar rápido. Logró copiar todo el archivo de respaldo que Raúl mantenía en servidores encriptados,
antes de que alguien más pudiera acceder a ellos. Llevaba meses moviéndose entre diferentes países, cambiando de identidad constantemente, tratando de encontrar la manera de hacer pública la información sin terminar muerta como Raúl. Me había encontrado porque mi nombre aparecía en las notas de Raúl como alguien de 1900, confianza, alguien que entendía la magnitud de lo que estaban enfrentando. Elena tenía todo: registros bancarios, comunicaciones internas, testimonios grabados de empleados bancarios que habían procesado transacciones sospechosas bajo presión de sus superiores, hasta fotografías de reuniones entre ejecutivos bancarios y personas vinculadas al CJNG. Durante las siguientes semanas, establecimos un protocolo de comunicación complejo que cambiábamos constantemente. Elena me fue mostrando gradualmente la magnitud de lo que Raúl había descubierto. No era solo el licenciado, era una red completa de personas en posiciones de poder que funcionaban como una corporación criminal perfectamente integrada en el sistema financiero y político de México. Había gobernadores, senadores, empresarios de renombre internacional, directores de instituciones bancarias, funcionarios de alto nivel en la Secretaría de Hacienda, hasta jueces federales, todos conectados de alguna manera con las operaciones del CJNG, ya sea facilitando el lavado de dinero, proporcionando protección legal, bloqueando investigaciones o directamente recibiendo pagos del cartel. El licenciado no era una persona actuando sola, era el coordinador de esta estructura, el que mantenía funcionando la maquinaria de corrupción. Raúl había identificado al licenciado con nombre y apellido, un empresario con múltiples negocios legítimos, exfuncionario público, con conexiones en los niveles más altos del gobierno mexicano, alguien completamente intocable. Elena me mostró el plan que había desarrollado. No intentaríamos exponer todo de una vez porque eso había sido el error de Raúl. Habían sido demasiado ambiciosos. Habían querido derribar todo el sistema simultáneamente, y eso les había dado tiempo a los involucrados para reaccionar y eliminar la amenaza. En lugar de eso, Elena proponía una estrategia de goteo controlado. Publicaríamos información gradualmente, empezando por los peces más pequeños, permitiendo que cada revelación generara investigaciones oficiales que forzarían a las autoridades a actuar antes de poder enterrar todo. Comenzaríamos exponiendo a funcionarios bancarios de nivel medio que habían facilitado transacciones específicas, con evidencia tan sólida que sería imposible ignorarla. Luego subiríamos la escalera gradualmente, revelando conexiones cada vez más altas en la jerarquía. Para cuando llegáramos al licenciado, ya habría suficiente presión pública internacional que sería más difícil silenciar la información. Era un plan arriesgado y que tomaría meses, posiblemente años, pero era más inteligente que la aproximación frontal que había costado la vida a Raúl. Acepté participar con una condición. Necesitábamos más gente. 2 personas no eran suficientes para sostener una campaña de revelaciones durante meses, mientras evitaban ser asesinadas. Elena ya había pensado en eso. Me puso en contacto con 3 personas más. Un periodista de investigación español que se había especializado en crimen organizado latinoamericano, una abogada de derechos humanos con experiencia en casos contra el Estado mexicano, y un experto en ciberseguridad que había trabajado para agencias de inteligencia europeas. Todos habían estado involucrados de alguna manera en investigaciones relacionadas con el narcotráfico mexicano y estaban dispuestos a arriesgar sus carreras, y posiblemente sus vidas, por exponer esta verdad. Nos comunicábamos usando sistemas tan complejos que a veces pasaban días entre mensajes, pero la seguridad era primordial. Cada uno de nosotros mantenía copias completas de toda la evidencia en múltiples ubicaciones, con instrucciones de publicación automática en caso de que algo nos sucediera. Era nuestro seguro de vida, aunque sabíamos que no era garantía de nada. Pasamos 3 meses preparando la primera revelación. El periodista español, que se hacía llamar simplemente Javier en nuestras comunicaciones, tenía contactos en medios internacionales de prestigio que estarían dispuestos a publicar la historia si la evidencia era sólida. La abogada, que usaba el nombre de Carmen, preparó el marco legal que protegería tanto a los periodistas como a nosotros bajo leyes internacionales de protección a denunciantes.
El experto en ciberseguridad, que solo se identificaba como Lobo, creó una plataforma encriptada donde podríamos publicar documentos de manera que fueran imposibles de rastrear hasta nosotros. Elena y yo nos encargamos de organizar la evidencia, verificar cada documento, preparar cronologías claras y asegurarnos de que todo fuera irrefutable. Trabajábamos como un equipo de operaciones encubiertas, cada uno con su especialidad, todos conscientes de que un solo error podría matarnos a todos. La tensión era constante, pero también había algo de esperanza. Por primera vez en años sentía que tal vez era posible hacer algo real contra el sistema. La primera publicación la hicimos un martes por la mañana. Javier coordinó con 3 medios diferentes en España, Estados Unidos y Argentina, para que publicaran simultáneamente la historia de un funcionario bancario de nivel medio que había facilitado el lavado de millones de dólares para el CJNG. La evidencia era irrefutable. Registros bancarios con su firma, correos electrónicos internos donde discutía las transacciones, testimonios grabados de colegas que habían trabajado con él. Los medios publicaron todo con nombres, fechas y documentos escaneados. En cuestión de horas, la historia se volvió viral en 1900 en redes sociales. Políticos mexicanos se vieron obligados a comentar, prometiendo investigaciones. El funcionario bancario intentó negarlo inicialmente, pero la evidencia era tan sólida que en 2 días renunció a su puesto alegando razones personales. Para nosotros era solo el inicio. Este hombre era insignificante en la gran estructura, pero su exposición establecía un precedente. Demostraba que teníamos evidencia real y que estábamos dispuestos a usarla. El mensaje al sistema era claro. Esto no se detendrá. Durante las siguientes semanas publicamos 4 revelaciones más, cada una subiendo ligeramente en la jerarquía de personas involucradas. Un ejecutivo de una empresa constructora que había ganado licitaciones fraudulentas usando dinero del CJNG. Un abogado corporativo que había creado estructuras legales específicamente diseñadas para ocultar la propiedad real de empresas utilizadas para lavar dinero. Un funcionario estatal que había bloqueado investigaciones sobre propiedades vinculadas al cartel. Cada revelación venía con evidencia documental completa, imposible de refutar. Los medios internacionales comenzaron a prestar más atención. Periodistas empezaron a hacer sus propias investigaciones basándose en nuestras revelaciones. Políticos de oposición en México comenzaron a exigir investigaciones más profundas. El sistema estaba siendo forzado a reaccionar, aunque todavía de manera limitada. Sabíamos que eventualmente intentarían contraatacar, pero por ahora estábamos ganando. Cada exposición exitosa nos daba más confianza de que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. Entonces, recibí un mensaje de Elena que me congeló. Han identificado a Javier. Está desaparecido desde hace 2 días. Intentamos contactarlo por todos los canales posibles. Nada. Carmen logró confirmar a través de sus contactos que la policía española había encontrado su apartamento en Madrid completamente limpio, sin signos de lucha, pero también sin ninguna pista de su paradero. Sus vecinos reportaron haber visto hombres en trajes oscuros entrando al edificio la noche de su desaparición. No había cuerpos, no había evidencia de violencia, solo su ausencia repentina. El mensaje era claro. El sistema había comenzado a contraatacar. Habíamos tocado nervios suficientemente sensibles como para que decidieran que necesitaban detenernos. Javier probablemente estaba muerto, aunque nunca encontrarían su cuerpo. Habían sido lo suficientemente inteligentes para no dejarlo en un motel, como con Raúl. Simplemente lo habían hecho desaparecer. La pregunta ahora era quién seguía en la lista. Entramos en modo de emergencia total. Carmen se mudó inmediatamente a un país diferente. Lobo desapareció por completo de nuestras comunicaciones, enviando solo un mensaje final diciendo que estaría en modo oscuro, pero que los sistemas automáticos seguirían funcionando. Elena y yo debatimos sobre si continuar o no. Habíamos logrado exponer a varias personas. Habíamos generado presión mediática, internacional, pero a costa de perder a Javier. ¿Valía la pena continuar sabiendo que probablemente terminaríamos muertos? Decidimos que sí. Si nos deteníamos ahora,
La desaparición de Javier habría sido en vano. Además, ya estábamos demasiado comprometidos. El sistema sabía quiénes éramos, o al menos sabía de nuestra existencia. Detenernos no nos haría más seguros. La única protección real que teníamos era continuar haciendo público lo que sabíamos, mantener la presión constante. Si nos mataban, después de habernos callado, nadie sabría por qué. Pero si moríamos mientras seguíamos exponiendo la verdad, al menos nuestra muerte confirmaría la validez de lo que estábamos revelando. Aceleramos el cronograma de publicaciones. Ya no teníamos el lujo de esperar semanas entre revelaciones. Publicamos 3 historias en una semana, cada una más explosiva que la anterior. Expusimos a un senador que había recibido financiamiento de campaña del CJNG a través de empresas fachada. Revelamos documentos que mostraban cómo un juez federal había desestimado casos contra personas vinculadas al cartel después de recibir sobornos. Mostramos la red completa de empresas que el licenciado controlaba, aunque todavía sin mencionar su nombre directamente. Los medios internacionales estaban en frenesí. La historia se había convertido en un escándalo mayor que ya no podía ser ignorado. El gobierno mexicano anunció investigaciones oficiales, aunque sabíamos que probablemente eran solo teatro para calmar la presión pública. Pero habíamos logrado algo importante. Habíamos hecho imposible enterrar completamente la verdad. Demasiada gente sabía. Demasiados medios estaban cubriendo la historia. Ya no podían silenciarnos simplemente matándonos a todos. La información estaba ahí, disponible para cualquiera que quisiera buscarla. Carmen nos contactó con noticias inesperadas. Un fiscal de la Corte Penal Internacional había mostrado interés en los documentos que habíamos publicado. Estaba considerando abrir una investigación sobre crímenes de lesa humanidad vinculados al CJNG y la red de corrupción que lo protegía. Si lograban establecer jurisdicción internacional, podrían emitir órdenes de arresto contra personas que el sistema mexicano nunca tocaría. Era un desarrollo que ninguno de nosotros había anticipado, pero que podría cambiar todo. Carmen estaba coordinando una reunión segura con representantes del fiscal para entregar las evidencias completas. No solo lo que habíamos publicado, sino todo. El archivo que Raúl había compilado era arriesgado, porque significaba confiar en instituciones internacionales que también podrían estar comprometidas, pero era nuestra mejor oportunidad de lograr algo permanente. Le dije a Carmen que procediera, pero que mantuviera todas las precauciones posibles. No podíamos arriesgarnos a perder todo el archivo si algo salía mal. Necesitábamos múltiples copias en múltiples manos, distribuidas de manera que nadie pudiera eliminarlas todas simultáneamente. 2 semanas después de la desaparición de Javier, Elena me envió un mensaje urgente. Había recibido información de una fuente dentro de una de las instituciones bancarias que habíamos expuesto. Le habían advertido que había una orden activa para localizarla y eliminarla, con una recompensa sustancial ofrecida a quien proporcionara información sobre su paradero. El licenciado personalmente había autorizado la orden. Significaba que estábamos lo suficientemente cerca como para que se sintiera amenazado directamente. Elena me dijo que iba a desaparecer completamente, que destruiría todos sus dispositivos de comunicación y que no intentara contactarla. Me dio una última instrucción. Si algo le sucedía, tenía que publicar la identidad completa del licenciado, con toda la evidencia que lo conectaba al CJNG. Ya no importaba si habíamos llegado al punto óptimo de nuestra estrategia de revelaciones graduales. Si Elena moría, significaba que el sistema estaba dispuesto a eliminar a todos, nosotros antes de que pudiéramos terminar. En ese caso, la única opción era exponer todo inmediatamente y esperar que la atención internacional fuera suficiente para proteger a los sobrevivientes. Esa fue la última vez que supe de Elena. Han pasado 3 semanas y no he recibido ninguna comunicación de ella. No sé si Elena está viva o muerta. No sé si Carmen logró entregar la evidencia al fiscal internacional o si fue interceptada. No tengo idea de qué pasó con Lobo después de que desapareció. Nodes. Nuestro equipo de 5 personas posiblemente solo quedó yo. O tal vez todos los demás están vivos y escondidos tan profundamente que no pueden comunicarse. No tengo manera de saberlo. Lo que sí sé
es que tengo en mi poder toda la evidencia que Raúl compiló, todo lo que Elena agregó, y toda la documentación que preparamos durante meses. Sé el nombre real del licenciado. Tengo fotografías de él reuniéndose con líderes del CJNG. Tengo registros de sus cuentas bancarias en paraísos fiscales. Tengo documentos que lo vinculan directamente con decisiones del cartel. Tengo suficiente evidencia para destruir su imperio y exponer la red completa de corrupción que lo protege. La pregunta es si debo hacerlo ahora o esperar. Si publico todo inmediatamente, me convertiré en el objetivo principal. Pero si espero y algo me sucede, toda esta evidencia podría perderse. Es la decisión más difícil que he enfrentado en mi vida, y tengo que tomarla solo, sin poder consultar con nadie. He decidido publicar la identidad del licenciado y la evidencia completa en las próximas 48 horas. Lo haré a través de múltiples plataformas simultáneamente, enviándola a docenas de medios internacionales, publicándola en sitios de filtración de documentos, distribuyéndola de manera que sea imposible eliminarla completamente de Internet. Sé que esto probablemente signifique mi muerte. Una vez que esa información sea pública, no tendré valor como testigo vivo, solo como advertencia para otros que piensen en hablar. Pero vivir con esta verdad sin hacer nada ya no es una opción. Raúl murió por esto. Javier desapareció por esto. Elena probablemente está muerta por esto. No puedo permitir que sus sacrificios hayan sido en vano. El Mencho era solo la máscara, pero el mundo está a punto de ver el verdadero rostro del mal. Y cuando lo vean, ya no podrán pretender que no sabían. Ya no podrán seguir con la narrativa cómoda de que el problema del narcotráfico es solo sobre sicarios violentos en las calles. Tendrán que enfrentar la verdad de que el problema real está en las oficinas corporativas, en los despachos gubernamentales, en los bancos que procesan el dinero sucio, en el sistema completo que permite y protege todo esto. Esta es mi última confesión antes de exponer al licenciado. Si estás leyendo esto y yo ya estoy muerto, entonces sabrás que la información se publicó y que pagué el precio por revelarla. Pero también sabrás la verdad.